Cómo tener un pensamiento bíblico para transformar las naciones y cómo usar esos principios para transformar las diferentes áreas de la nación, para transformar las áreas de la sociedad, cómo transformar la familia, la iglesia, el área de la salud, de la educación, del gobierno, del arte, de las comunicaciones, y cómo confrontar estas ideas bíblicas con el pensamiento humanista, cómo llevarlos a la realidad y cómo a través de eso convertirnos en verdaderos agentes de transformación. Hoy vamos a hablar acerca de la pregunta metafísica del ser y nos vamos a remitir principalmente a definir al ser humano. Si usted recuerda cómo le enseñaron en el colegio, cómo definieron el ser humano en el colegio, seguramente recordará que se definía al hombre como un animal racional, es decir, como un animal, la parte corpórea, la parte física, que tiene razón, que es lo que lo diferencia de los animales. También nos enseñaron ese famoso adagio del latín de Juvenal, mens sana in corporum sano, ¿no? Que era mente sana en cuerpo sano, lo cual indirectamente definía al ser humano otra vez con dos elementos, la mente y el cuerpo. Siempre nos hablaron de dos elementos. Muy interesante porque la Biblia nunca define al ser humano como un animal, sino lo define en una perspectiva diferente. Nunca dice que nosotros somos animales, sino que esto es una consecuencia del pensamiento evolucionista, ¿no es cierto? Que los animales fueron evolucionando hasta que llega a, digamos, a un grado de mayor perfección a través del ser humano. Pero la Biblia de ninguna manera nos define como animales. Pero volviendo a esto de los dos elementos, cuando examinamos lo que nos dice Primera Tesalonicenses 5:23, dice que el ser humano está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Como vemos, son tres elementos, no dos. Ahora, esto es muy importante al definir el ser humano, porque va a condicionar nuestra definición de las actividades que el ser humano realiza. Así que toda nuestra perspectiva puede ser en base a una realidad tridimensional, espíritu, alma y cuerpo, o puede ser en base a una definición bidimensional, solamente cuerpo y alma, o mente y cuerpo. Esto de definir al ser humano erróneamente es como entrar a un cine 3D sin los lentes. Yo recuerdo cuando por primera vez entré a un cine, así fue en Disney World, antes que existieran las películas 3D en los cines, y me pasaron unos lentes, y recuerdo que la película, que duraba unos 10 minutos, tenía que ver con unos ratones que estaban jugando, riéndose, celebrando, pero de pronto los ratones miraban al público, y eran cientos de ellos, y se abalanzaban sobre el público. Toda la gente, me acuerdo que reaccionó eh, colocando los pies sobre el asiento, gritando, porque era algo tan real, ¿no es cierto?, con esos lentes 3D. Pero si uno se sacaba esos lentes, los ratones seguían en la pantalla. No se percibía el mismo efecto, ¿no? Porque estábamos viendo una dimensión o la dimensión 3D solamente si teníamos los lentes correctos puestos. Entonces, eso sucede con la realidad. Si nosotros no tenemos los lentes del espíritu, hay una dimensión que la perdemos. Es como una mesa que está diseñada para tener tres patas y le quitamos una. ¿Qué es lo que sucede? La mesa se cae. Ahora, vamos a suponer que las dos patas que le quedan a la mesa son de oro con diamantes, pero todavía tiene dos patas, siendo que fue diseñada para tener tres. ¿Qué pasa con la mesa? De todas maneras se cae, porque está diseñada para tener tres elementos, tres patas. Ahora, puede ser que una persona tenga dos elementos de oro con diamantes, por ejemplo, que tenga una mente de Stephen Hawking y Albert Einstein juntos y que tenga un cuerpo de Atlas, pero todavía el ser humano no está completo porque le falta
esa tercera dimensión que es el área del espíritu. Y esto es muy importante porque quiere decir que cuando hablamos de una de las actividades del ser humano, como es la política, esta tiene una dimensión espiritual que hoy es ignorada. O si hablamos de educación, tiene una dimensión espiritual también que es ignorada, o lo mismo con el arte, o con las comunicaciones, o con la salud, o en cualquier otra área de la sociedad. Ha sido eliminada esta dimensión. Por lo tanto, tendremos que volver a considerarla, a incorporarla, para que nuestra percepción y el desarrollo de esas actividades sea completa en base a los tres elementos que componen el ser humano: espíritu, alma y cuerpo. Además de esto, 2 Corintios capítulo 3, verso 17, nos dice que el Espíritu es el Señor. El Espíritu es el Señor. ¿Y qué significa esto? La palabra Señor viene del griego Kyrios, que significa rey, amo, jefe, máxima autoridad, dueño. En otras palabras, es el que manda. Cuando decimos que el Espíritu es el Señor, estamos diciendo que el que manda, que el Espíritu es el que manda. A eso nos referimos. Y por lo tanto, si bien el ser humano tiene que funcionar con todos los elementos que Dios le ha dado, que es espíritu, alma, que está compuesta por la mente y las emociones y la voluntad, y por el cuerpo, sin embargo, cuando hay una tensión entre ellos, el que manda es el espíritu. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, somos llamados a usar los tres elementos del ser humano, pero uno es el principal. Quiero ejemplificárselo de alguna manera. Puede ser que en un momento dado el espíritu nos está diciendo que tenemos que ayunar y tenemos que orar y tenemos que meditar. Y posiblemente nuestro físico dice que no le agrada ayunar, no le agrada orar, no le agrada meditar. Y allí nosotros tenemos que hacer una decisión. ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el Señor? Y hacemos la decisión y decimos, sí, vamos a ayunar, vamos a seguir esta indicación del Espíritu. ¿Y qué es lo que ocurre después? El cuerpo se somete al Espíritu. No le parece tan mal como al principio. Al contrario, dice, quizás la próxima semana podríamos ayunar otra vez. Es decir, se han alineado espíritu y cuerpo, a pesar que al principio había una tensión entre ellos. ¿Qué pasa con las emociones? Bueno, posiblemente hay cosas que Dios nos manda hacer que van contra nuestras emociones. No nos gusta hacerlas. Y hoy, en una época postmodernista, donde las emociones han sido colocadas como el rector, como el que manda en la toma de las decisiones, esto es muy clave. ¿Quién va a mandar? ¿Nuestras emociones o va a mandar el Espíritu? Va a mandar la verdad de Dios. Así que allí tenemos otra conclusión muy importante. Cuando hay un conflicto entre emociones y lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, hay que obedecer al Espíritu de Dios. También puede suceder que ante una decisión, tenemos una confrontación entre la mente y el Espíritu. Es decir, la mente nos está limitando en lo que tenemos que hacer y el Espíritu quiere que avancemos un poco más allá. Y allí tenemos una decisión que tomar. ¿Voy a obedecer al Espíritu o voy a obedecer a la mente? Y puede ser que la mente te diga esto que el Espíritu te está mandando a hacer es algo irracional. Obviamente porque la razón tiene sus límites. El Espíritu va más allá de la razón. Es lo que dice la palabra del Señor cuando habla de que Dios tiene preparado para los que le aman, cosa que ojo no vio, ni oído yo, se da cuenta, va más allá de los sentidos, ni ha subido a corazón de hombre. Y en esto quiere decir, ni se le ha ocurrido al ser humano. Tomemos como ejemplo de esto que estamos hablando, de las dos dimensiones o de las tres dimensiones, hablemos de educación sexual. ¿Qué se enseña en educación sexual en los colegios?
aparato reproductor del hombre, aparato reproductor de la mujer, cómo tener relaciones sexuales, cómo evitar las enfermedades de transmisión sexual, cómo evitar quedar embarazada, cómo se coloca y cómo saca el condón, métodos profilácticos. Y si usted nota, toda esta educación sexual está referida a una sola área del ser humano, que es el área física. No se toca para nada el área del alma, el área de la mente y mucho menos el área espiritual. No se enseña a los alumnos que todavía no se inventaron los condones para las heridas emocionales que causan las relaciones sexuales ilegítimas. Tampoco se habla una sola palabra acerca de las consecuencias espirituales que se tienen en este sentido. Se ha determinado que la educación sexual está referida solamente a un área. Y esa es la tendencia en el ser humano. Ir reduciendo, perdón, en los filósofos, en los pensadores, ir reduciendo al ser humano a sus expresiones mínimas, ¿no? Como por ejemplo el filósofo Feuerbach decía que el hombre es lo que come, o Heidegger decía que el hombre es un ser para la muerte, o Freud decía que era su instinto sexual, o Bertrand Russell decía que era un paquete de cargas electromagnéticas. Ahora, estos filósofos no están diciendo algo que está totalmente equivocado. Es cierto que el instinto sexual es muy importante en el ser humano, también que hay cargas electromagnéticas, también que el hombre se va a morir por eso, y también que lo que come es importante, pero estas cosas por sí mismas no definen la complejidad del ser humano, sino que tienen muchas otras dimensiones. La pregunta es, ¿el hecho que el ser humano es instinto sexual, eso y nada más? ¿O es algo más? Ese es el asunto. Cuando se deja el elemento espiritual, se deja Dios, entonces se va a reducir al ser humano a su mínima expresión. ¿Cómo sería una educación sexual tridimensional? Creo que tendría que abarcar todos los aspectos. El aspecto espiritual, emocional, mental, físico. Podría comenzar hablándose de la identidad del ser humano, del valor que tiene como persona, del autocontrol, del respeto por el otro, de las consecuencias emocionales, de todo el área física. A eso le llamo integralidad. A eso yo le llamaría una educación sexual integral, que abarca todas las áreas del ser humano. Recuerdo que fuimos a un colegio con esta educación sexual integral, pero no la que hoy se llama la ESI, la educación sexual integral, sino la verdadera educación sexual integral que abarca espíritu, alma y cuerpo. Y luego que terminamos el curso, que fueron unas 8 sesiones, las niñas que estaban allí nos dijeron que si ellas hubieran conocido estos principios, su realidad hubiera sido completamente diferente en el área sexual. Es que prácticamente de estos principios nadie habla. No te lo habla Netflix, no te lo hablan las redes sociales, no te lo hablan las universidades, no te lo hablan las películas, no te lo hablan en ningún lado. ¿Ya? No hay modelos en cuanto a la otra alternativa referida al área de lo sexual. Tomemos también la salud mental. La salud mental. Si nosotros vemos quiénes fueron las personas o quiénes son los profesionales en esta área, nos vamos a encontrar que están los psicólogos y los psiquiatras. Los psicólogos son los que apuntan al área de la mente. Los psiquiatras son los que apuntan al área del cerebro, es decir, a la parte fisiológica, al cuerpo. Así que tenemos un especialista en el área del cuerpo, el psiquiatra, y un especialista en el área del alma, de la mente, que sería el psicólogo. La pregunta es, ¿dónde está el especialista en el área del espíritu? Necesitamos tener una salud mental integral, es decir, que integre el espíritu, el alma y el cuerpo, porque muchas de las situaciones que hoy se llaman mentales posiblemente tienen un origen espiritual. ¿Ya? Por ejemplo, la falta de perdón, ¿no es cierto?, que va en contra de un principio que es el perdonar, puede producir tremendas traumas en las personas.
el rey David decía que la falta de confesión de su pecado, es decir, de mantenerlo oculto, había producido un envejecimiento de sus huesos. Judas, a partir de la avaricia, que es un problema espiritual, se suicidó, es decir, tuvo una consecuencia mental, emocional y también física, porque el ser humano está completamente integrado. De allí que decimos la importancia de considerar y de aplicar este nuevo paradigma que es que el ser humano es tridimensional, no bidimensional, y que hay que integrar en nuestras decisiones, en nuestras actividades y en toda nuestra realidad el área del espíritu.